oportunidad de hacerlo, si tú tienes la oportunidad de compartir con alguien sobre lo que Dios ha hecho o hizo en tu vida, de ahí la puerta ya está abierta para empezar a platicar, ahora sí con bases bíblicas, sobre el plan de Dios, o sobre cómo es este proceso de evangelización a través de diferentes versículos de la Biblia que dejan muy bien claro cuál es el propósito de Dios para nosotros, para conocerlo y para poder tener vida eterna con Él. Y es muy hermoso porque existen muchos versículos con los que tú puedes, vamos a decir, trabajar, o que tú puedes utilizar o que te puedes basar para poder compartirle a diferentes personas acerca del amor de Dios, acerca del perdón de Dios. Y es lo que quiero empezar a platicarles a ustedes. Vamos a empezar con 4 primero, y después voy a hacer otros videos para poder seguir hablando de este tema, ¿sí? Son versículos que yo recomendaría, o que en mi experiencia personal creo que serviría de mucho si los aprendemos, porque en ocasiones no tienes a la mano o no tienes al alcance una Biblia para poderle compartir a una persona, pero creo que es muy bueno si los aprendemos, ¿sí? Eso además va a traer mucha bendición a tu vida, y es muy bueno, sobre todo si de pronto te llega a tu corazón el hablarle a una persona sobre Cristo. El primer mensaje, el primer versículo que puedes utilizar es acerca de la salvación. El fundamento de este versículo es la salvación, y está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Si ya te lo sabes, es una bendición muy grande. Si no, de verdad yo lo recomendaría aprendértelo. En realidad creo que es algo que no tiene comparación, el poder aprender versículos y que en cualquier momento de tu vida los puedas usar para bendición de otras personas, o para ti mismo como edificación, o como si estás en algún momento difícil y de pronto ya no sabes ni qué, y el aprenderte versículos de memoria, eso te puede fortalecer muchísimo. Entonces les decía, el primer versículo está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. De hecho yo los tengo hasta marcados, ¿no? Porque en realidad es una bendición muy grande. Recuerden, mi Biblia está en Nueva Versión Internacional, por si hay alguna palabra diferente, ¿ok? Y dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es sorprendente en realidad cómo está tan claro, porque ¿a través de quién viene la salvación? A través de Cristo, solamente a través de Él. No hay nada ni nadie que te pueda dar esa seguridad o esa confianza de tener la salvación más que Cristo, a través de su sacrificio. Entonces este es el primer versículo, y yo lo usaría o lo nombraría como para hablar
ya enfocándote hacia la salvación. Nadie puede tener salvación a través de cualquier otra persona, a través de cualquier otra imagen, a través de cualquier cosa. Solo a través de Cristo. El siguiente versículo es un versículo que en realidad a mí me da mucho gozo, me llena de esperanza, porque es referente a la respuesta a la oración. Ya habíamos tenido un mensaje a través de estos videos para ustedes de las respuestas a la oración, pero es tan bonito tener esa confianza y esa seguridad de que podemos contar con esa respuesta siempre. Muchas veces va a ser un sí, muchas veces va a ser un no, muchas veces va a ser un espérate tantito, ya lo habíamos visto. Pero sea como sea, es una respuesta y viene de parte de Dios. Entonces es tan hermoso saber que podemos contar con esa confianza y con esa seguridad de que no importa cuál sea tu oración, pero siempre va a haber una respuesta. Recuerden que oración no hecha, oración no realizada, es una oración no contestada. Este versículo está en Juan, capítulo 16, versículo 24. Juan, capítulo 16, versículo 24. Y en realidad esto es una esperanza también para las personas que no conocen aún del Señor, porque en muchas ocasiones platicábamos el otro día con unos hermanos que casi el 100% de las personas que conocemos del Señor hemos venido a Él por estar en una situación muy difícil. Entonces, imagínate cómo tú puedes ayudarle a una persona a darle esa esperanza, a darle esa confianza y a darle esa seguridad de que no importa, en realidad no tiene tal peso la situación que esté viviendo, porque podemos acercarnos a nuestro Padre, podemos acercarnos a Dios y dejar esa situación en sus manos, y Él va a obrar. Aunque parezca que está en silencio, aunque parezca que está lejos, aunque parezca que no está haciendo nada, en realidad Él está ahí y Él está obrando. Entonces, gloria a Dios, porque este mensaje, este versículo le va a dar esa esperanza a la persona para poder acercarse a Dios y entregarle su situación y saber que Dios va a obrar. Entonces, Juan capítulo 16, versículo 24, y dice: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa, para que su alegría, para que su gozo, para que su tranquilidad, para que su paz sea completa. Y sabemos que todo esto solamente lo podemos tener gracias a Dios, gracias a Cristo. Él es el único que nos puede dar de verdad una paz completa. No como la paz que da el mundo, no como la paz que podemos tener en cualquier otra cosa, que es una paz temporal. La paz que Dios da es una paz eterna, es una paz completa, es una paz que te quita todo peso de encima, una paz que te permite dormir plácidamente. Y es un versículo muy poderoso, porque en realidad tú puedes llegar a esta persona así. Es por eso que también es bueno
compartir a las personas sobre lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque, les repito, no sabes si esa persona a la que tú le vas a hablar está pasando por una situación parecida o similar a la que tú ya pasaste y de la que Dios ya te sacó. Entonces, a través de este versículo podemos tener plena confianza y seguridad de que nos acercamos a Dios y Dios está ahí, y Dios está al pendiente, y Dios te escucha, y Dios da respuesta a tu oración. ¡Qué glorioso, qué hermoso! No es cualquier persona, no es hijo de hombre como para que Dios cambie de opinión o para que Dios te ignore. Entonces esto es muy hermoso. El siguiente versículo que podemos utilizar, que podemos usar y que podemos basarnos para poder compartirle a una persona, yo le llamo victoria. Victoria. Solamente podemos tener la victoria a través de Cristo, a través del glorioso y poderoso nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. Y está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Esto en verdad es tan sorprendente. A mí me asombra impresionantemente, porque en realidad toda la palabra del Señor puede llegar a tu vida, y sin importar la situación por la que estés pasando, puedes leer y leer y leer y leer, y cada versículo se puede aplicar a tu momento difícil, a tu preocupación. O sea, tú puedes estar pasando una situación y leer en un día un pasaje, y por el momento a lo mejor no te toca, no te impacta, pero a lo mejor unos cuantos días después volver a leer el mismo pasaje y ¡wow! O sea, ahí está la respuesta. Ahí tienes lo que tanto le habías preguntado al Señor, o lo que tanto le habías pedido que te hablara, que te diera alguna respuesta. No sé, o sea, es sorprendente en realidad. Dios te puede hablar a través de un pasaje que quizá ya conocías, y en el momento no le diste la importancia que a lo mejor tiene, sino porque tú puedes estar muy concentrado, muy enfocado en otra cosa, y cuando de verdad sueltas esa situación y vuelves a leer el pasaje, y es como Dios hablándote, diciéndote, aquí está la respuesta, ¿no? El versículo dice, recuerden, Primera de Corintios 10, 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, amén, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. Es claro el mensaje de victoria. Es tan claro como en realidad Dios siempre nos guarda, Dios siempre nos cuida, y Dios siempre está ahí. Y a pesar de que estemos pasando o caminando a través de un valle de muerte y tinieblas, o a través de
de un barranco y estemos a punto de caer, Dios en realidad siempre está presente y siempre nos guarda y siempre nos cuida y nos cubre con sus alas y está siempre ahí presente para darnos la victoria, porque no importa, ya sé que lo digo muchas veces, pero es que en realidad quiero enfatizar que no importa la situación que estés viviendo, y eso se lo puedes compartir a la persona a la que le quieras hablar. No importa la dificultad, no importa qué tan difícil se vea, qué tan imposible se vea la situación. Dios está ahí y está presente y te está guardando. Y a través de Cristo siempre tienes la victoria. Siempre, siempre vas a tener victoria. Entonces, lo único que necesitas es acercarte, refugiarte en Él y dejarle todo el control de tu vida, de tus enfermedades, de tu preocupación, de tus problemas, de lo que sea. Déjale el control, suelta todo. Entonces, a través de este versículo es muy claro que podemos encontrar victoria, sin importar si el problema es grande o chiquito, o si pecaste una y otra vez con lo mismo. Suelta, deja todo eso en manos de Él y Él va a obrar y Él te va a dar la victoria y la paz que tanto necesitas. El siguiente versículo con el que podemos hablar a las personas acerca de la gracia, el perdón, la misericordia, el amor de Dios, justamente habla del perdón. Y está nuevamente en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Wow. Me siento como pavo real. Bien. El versículo dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. En otra versión dice que si confesamos nuestros pecados, Dios nos va a perdonar y limpiarnos. Solo cambia una que otra palabra. Pero vaya, este versículo es tan claro. ¿Qué es lo que necesitas para recibir perdón? ¿Qué es lo que necesitas para recibir ese perdón que te va a cambiar la vida? Solamente necesitas confesar el pecado. Necesitas acercarte a Dios, encerrarte en tu recámara, en el baño, en donde sea que estés. Enciérrate, acércate a Dios y habla con Él. Y créeme que en el momento en el que tú lo confieses, en el momento en el que tú dejes salir de aquí adentro ese pecado y lo confieses con tu boca, al momento en el que tú lo sacas de ti, Dios lo toma y lo avienta. Lo avienta y Él ya no se acuerda. Nosotros, humanamente hablando, podemos, sobre todo las mujeres, podemos recordar las cosas, aunque digamos que las perdonamos,
Pero podemos estar recordando todo eso, recordando. Pueden pasar años y estar con eso dando vueltas en nuestra cabeza. Y si es así, en realidad no lo hemos perdonado. Perdonar, sobre todo cuando conoces ya de Dios, perdonar tiene que ser algo que fluya solo. Y es difícil porque para nosotros cualquier acto que nos haga daño, que nos lastime, que nos hiera, en realidad decir, ay, sí, te perdono, no pasa nada y todo sigue igual, es muy complicado. Y yo siempre he pensado eso. ¿Cómo voy a guardarle rencor o cómo voy a odiar? Odiar ya es algo más grave ya, o sea, ¿cómo voy a tener este rencor por una persona que es igual que yo, que falla, que comete errores, que no puede herirme más de lo que yo he herido a Dios? Puedes decir, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he hecho algo horrible ni tremendamente violento o lo que sea. Ya sé, pero cualquier cosa que hagas, por pequeña o por grande, lastima al corazón de Dios. No existe, escúchame bien, no existen pecados pequeños y grandes. No existen mentiras piadosas. No existen mentiritas blancas. No existen. La mentira, el pecado, el robar, el matar, el violar, el secuestrar, el ver a alguien feo, el burlarte de una persona, es exactamente igual ante los ojos de Dios. Así es que discúlpame, pero si ya volteaste a ver feo a alguien, si ya le mentiste a otra persona, si ya juzgaste y criticaste a alguien más, si ya te quedaste con 50 centavos del cambio que te dieron de más, eso es exactamente igual ante los ojos de Dios. Y lo hiere exactamente igual que cualquier persona que esté en la cárcel por cosas que de verdad hizo, como violar, matar, secuestrar, amenazar, lo que sea. Es exactamente igual ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo no vas a perdonar a una persona que te volteó a ver feo, que te mentó la madre o que te mintió con una mentirita piadosa, con una mentirita blanca? ¿Cómo no lo vas a perdonar cuando lo que tú y yo hemos hecho delante de Dios es igual de feo o peor? Y Dios aún así nos ama tanto que nos perdona. Entonces creo que es mucho más fácil si vemos las cosas así, a ese tamaño, a través de ese cristal. Creo que es más fácil perdonar a los demás. Y entonces te das cuenta de que en verdad Dios es tan misericordioso. Porque aunque tu ofensa contra Dios haya sido pequeña, en realidad te das cuenta de que para Dios no hay pecado grande ni chiquito. Para Dios el pecado es pecado y punto. ¿Sí? Entonces, este versículo en realidad nos permite ver la grandeza del Señor, porque en realidad Él nos perdona todo, siempre y cuando
nos acerquemos a Él y lo confesemos y lo dejemos atrás. Así como Dios deja atrás ese recuerdo. Porque Dios ya no se acuerda. Tú podrás acordarte, pero necesitas dejarlo atrás. Olvídalo. Si Dios ya lo olvidó, ¿por qué te acuerdas tú? Y el último versículo del que vamos a hablar por hoy en este video está en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, y lo llamo dirección. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Y dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La vida cristiana, la vida cuando conoces del Señor, no es fácil, no es un camino todo tranquilo, no. La vida cuando conoces del Señor, cuando le entregas al Señor tu corazón y te entregas a Él completamente, en realidad no es sencilla, porque van a venir ataques, van a venir peleas, discusiones, afrentas, pero a través del sacrificio de Cristo, a través de aferrarte a Él, sales adelante. Porque cuando conoces de Cristo, comienzas a ver tus problemas de una perspectiva y de una manera diferente. Siguen siendo problemas, siguen siendo situaciones extremadamente duras, pero teniendo a Dios y dejando que Dios guíe y controle tu vida, por más difícil que sea tu situación, estás completamente tranquilo, estás completamente relajado. Entonces, en estos versículos está tan claro, porque necesitamos aprender a confiar en Él y no en tu inteligencia y no en tus capacidades humanas, no en tu fuerza, porque humanamente hablando, con nuestra fuerza no podemos nada, completamente nada. Nuestra mente es muy limitada y nuestras fuerzas más. Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de eso, que nosotros no tenemos el poder, la capacidad o la fuerza suficiente para cambiar la situación, ni para cambiar el mundo. No lo podemos hacer. Entonces, hay que reconocer que solamente Cristo, que solamente Dios tiene el poder suficiente de cambiar la situación, aunque también tenemos que tener en mente que quizá estamos en la situación en la que estamos para que Dios nos cambie a nosotros, para que Dios cambie nuestro corazón, para que Dios cambie nuestro concepto de que yo puedo y yo puedo, porque no puedes y no puedes. ¿Ok? Entonces, si estás pasando una situación en la que sientes que tú vas a poder solucionar las cosas, en la que sientes que tú puedes tener el control y que no pasa nada porque pues soy yo y yo puedo simplemente extender las manitas y todo me llega, y no. Necesitas y necesitamos cambiar muchas veces ese concepto que tenemos, porque nosotros no podemos todo. Solos
No. En nuestra fuerza, no. Con nuestra súper inteligencia completamente limitada, no. No podemos. El único que puede todo es Él. El único que tiene el control de todo es Él. El único que conoce todo es Él. Entonces, déjalo todo a Él. Déjalo en sus manos. Y la situación va a cambiar. O a través de esa situación, el que va a cambiar eres tú. Y probablemente por eso estás en la situación en la que estás, porque Dios tiene el propósito de cambiar tu corazón. Y sea como sea, va a ser tan glorioso el resultado. Entonces, confía en Él y reconoce que el que tiene el control es Él. Amén. Y pues bueno, estos son los versículos con los que vamos a empezar. Y te espero próximamente. Voy a estar realizando otro video en estos días. Le doy mucha gloria a Dios por tu vida y que Dios te bendiga inmensamente.